esta sesión y nos vamos al Power que nos invita el día de hoy. Bien. Entonces, la clase número 2 que les presento ahora tiene relación a lo que llamamos nosotros los sujetos o agentes económicos y su proceso decisional. Es decir, ya estamos entrando nosotros en algunas unidades importantes y también esto tiene sustentado con las leyes fundamentales de la economía. Posteriormente, la unidad 3 va a mover organizaciones de mercado. Entonces, la unidad 1, las leyes fundamentales de economía, dice relación con la forma de analizar la interacción, fíjense, de los distintos sujetos económicos. Miren lo que interesante la palabra que emplea, sujetos económicos. Pero agrega al mismo tiempo en el marco de las leyes fundamentales de la economía. Es decir, estamos conversando nosotros que aquí interactúan dentro de la economía aquellos aspectos que la economía los distingue como sujetos económicos. Ya vamos a hablar después de qué se tratan estos sujetos económicos. Pero por el momento le podemos tomar en cuenta como si fueran las familias, las empresas, ¿ya? Puede ser el comercio exterior, los demandantes, los productores, etc. Eso se llama los sujetos económicos. Y aquí se va a hablar también que ellos interactúan en un marco de leyes fundamentales. Veamos una que ahí dice el León 6. Nos dice a nosotros este señor que las leyes económicas son tan ciertas como las leyes físicas o materiales. No podemos violarlas impunemente. Fíjense lo fuerte que es la afirmación que nos hace el León 6. Si yo violo una ley física, indudablemente que eso trae consecuencias. Si yo violo la ley de gravedad, es decir, me subo arriba de un 10º piso y me lanzo al vacío pensando que voy a volar, en verdad tiene consecuencias porque va a quedar hecho bolsa abajo. Lo mismo ocurre en la economía. La economía tiene ciertas leyes que no pueden ser violadas no pueden ser violadas así nomás. Trae desgraciadamente consecuencias a aquello. ¿Ya? Y consecuencias muy funestas para todos los que participan en este asunto que llamamos una sociedad económica. ¿Ya? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro por ahora, profe. Ya. Entonces, la palabra economía muchas veces, ¿qué se trata? Este término proviene de la palabra griega y significa el que administra un hogar. Fíjense la palabra que usan los griegos cuando hablan de economía, el que administra el hogar. Es decir, le damos una importancia muy fundamental al hogar, los griegos. Y por cierto, puesto que de alguna manera ese hogar debería sustentarse, debería prolongarse en el tiempo. Y para ello debe ser organizado mediante una cierta administración. Entonces, esa administración es la que hace permanecer en el tiempo ese hogar, ¿cierto? Y no se disgregue. Entonces, la economía al mismo tiempo, lo que hace es estudiar, fíjense la palabra, cómo la sociedad gestiona sus recursos escasos. Ya nos introducimos a algo que hace característica a la economía. Miren lo que es interesante. La economía estudia cómo la sociedad, es decir, en su conjunto, gestiona algo que se llaman recursos. Y esos recursos son escasos. Interesante, ¿cierto? Por otro lado, también la economía estudia cómo los individuos toman sus propias decisiones. Por cierto que los individuos como tales son de libre albedrío y toman decisiones de acuerdo
a ciertas necesidades. Fíjense la palabra que ocupé. Necesidades. Pero esas necesidades también lo que hace es reportar una cierta satisfacción para los individuos. ¿Ya? Si el individuo tiene hambre, el hecho de comerse un completo, un sándwich, ¿cierto? ¿Qué le reporta al individuo? Satisfacción. ¿Cierto? Por otro lado, la economía analiza fuerzas, analiza relaciones y también tendencias económicas. Aquí nos habla de fuerzas económicas, por supuesto. Hay dos, vamos a estudiar un poco más adelante, dos fuerzas importantes. La demanda y la oferta. Son dos fuerzas que de algún modo son contrapuestas. Ya vimos que cuando hacíamos los gráficos les explicaba que los que demandan les interesa que el precio sea lo suficientemente bajo y con eso poder consumir más. Y por otro lado, la oferta es otra fuerza que se antepone a esto, se pone al revés de los cristianos, como puede decir, y ahí le interesa que el precio sea lo más alto para aumentar sus ganancias y estarían con ello dispuestos a ofrecer más. Entonces hay relaciones entre ambas fuerzas. Y esto hace que hayan relaciones y tendencias económicas. Es decir, de alguna manera, los individuos tienden a parecer lo que es mejor en base a sus necesidades. Y aquí surgen las tendencias económicas de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, hay definiciones que son básicas. Dos conceptos van a ser claros en una actividad económica que incide en una sociedad. Y eso va a dar origen, fíjense la palabra que ocupo, el problema económico. Si no existiera el problema económico, no existiría la economía. ¿Y dónde está el problema económico? Veamos. Primero, nosotros tenemos que ver que ya dijimos anteriormente que hay recursos que son escasos. Fíjense, es interesante. Y los individuos en base a esos recursos escasos toman decisiones. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Pero para tomar decisiones requiere un fin. El fin es el objetivo. Es el propósito, la meta de desear algo. Entonces, en ese aspecto, los fines en principio tienen relación con la satisfacción de las necesidades. Miren el concepto que hemos llegado de los recursos que son escasos. Los individuos buscan algún fin para satisfacer aquello, ¿cierto? Y ese fin se llama satisfacción de necesidades. O sea, los individuos lo que buscan a través de las necesidades es satisfacerlas. No quedarse paralizados en ello, sino que de algún modo buscan modos de satisfacerlas. Pero también esos mismos individuos lo que buscan son medios para lograrlo. Claro. Entonces, para lograrlo, asociamos esos medios con los recursos que los individuos poseen. Si yo quiero fabricar pan, ¿no es cierto? Es una necesidad que siente el individuo de comer y quiere comer pan. Pero para poder satisfacer la necesidad, los medios de que se vale para poder tener ese pan son los recursos que necesita para fabricarlo. En este caso el agua, la harina, en fin, ¿cierto? Esos son los recursos que se vale. Entonces, tenemos un problema clave que son el fin y los medios para dar satisfacción al problema económico que radica en la escasez. ¿Y la escasez por qué? Porque las necesidades es el fin de los individuos. Y los recursos son los medios de que se vale. ¿Ya? Entonces, resulta que las necesidades humanas tienen
tres características muy importantes. Primero, son múltiples. Claro. ¿Múltiples en qué sentido? Las necesidades son ilimitadas. Sí. Pero tomemos el caso de este libro Robinson Crusoe, el tipo que ha abandonado en una isla. Entonces, lo primero que busca él, la necesidad es beber agua o alimentarse. Después ve que hay posibles fieras o animales que pueden agredirlo. Entonces buscan una cierta seguridad y se buscan una cueva. Después que está en la cueva, surge la necesidad que tiene que dormir. Entonces necesita tener algo en donde tenderse. Después quiere comer, quiere sentarse. Y así las necesidades van aumentando. Una tras otra, una tras otras. Y cuando satisface una necesidad, le surge de inmediato otra. Si no, vean ustedes mismos, estimados jóvenes. Cuando ustedes eran pequeños y iban a la escuela primaria, sus necesidades eran pequeñas. Quedaban felices jugando o aprendiendo a dibujar o aprendiendo alguna cosa. Pero después ya querían otro y otro y otro. Ahora quieren ser ingenieros. Después quizás van a querer un mejor trabajo. Después van a querer una casa. Después van a querer viajar. En fin, y las necesidades que se le van a ir presentando van a ir siendo ilimitadas. Por otro lado, esas necesidades humanas son jerarquizables. ¿En qué son jerarquizables? Se jerarquizan por la importancia que tienen para satisfacerlo. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos en la universidad, en el campus de la universidad. Bueno, si no estuviéramos en este problema de pandemia, lo que ocurriría a la hora del almuerzo es que ustedes irían al casino. Otros no desean ir al casino, porque quizás el almuerzo no les gusta. Pero supongan que tienen ya 1.500 pesos en los bolsillos y que lo quieren dedicar para comer. Entonces, van al casino, van al kiosco y dicen, ¿qué me compro? Un completo, una bebida, también hay una pizza. ¿Cuál? Entonces, de aquí jerarquiza según la importancia que se le necesita a él. Es decir, ¿cuál es la necesidad de mayor apremio o de mayor importancia? ¿Qué le gustaría más consumir? ¿O qué prefiere más consumir? Y todo de acuerdo a la plata que dispone. ¿Cierto? Muy bien. También las necesidades humanas son variables. Es decir, de una u otra manera van cambiando en el tiempo. Por cierto, tal como les dije yo, las necesidades que ustedes tenían cuando niños no son las mismas que tienen ahora. Después, cuando adultos, serán otras necesidades. Y cuando lleguen a la vejez van a ser otras necesidades. Y así van a ir cambiando de forma. ¿Ya? Entonces, pero aquí también se plantea un problema. Toda necesidad son potencialmente saciables. Claro, por cierto que sí. Pero fíjese la palabra que usa, potencialmente saciables. Es decir, no son saciables del todo. Es decir, en el sentido de que la persona sacia una cierta necesidad y nunca más va a volver a ella. No. La persona desea comerse un sándwich, por supuesto, compra un sándwich, se lo come, sacia la necesidad momentáneamente y tal vez un tiempo más desee comerse otro sándwich. O sea, por eso dice potencialmente saciables. El individuo, en un principio, suponga que él desea, cuando, supongamos que son ustedes, vienen a la universidad. Si viven cerca, bueno, hacen el trayecto a pie. Un poco más lejos, tal vez lo harán en una bicicleta y desean una bicicleta. ¿Ya? Otros que viven más lejos lo harán en Transantiago o en metro, etc. Ya cuando entran a trabajar, ya sus necesidades son otras. Ya quieren una moto. Después quieren un vehículo. Después quieren un vehículo de otra característica. Y así sucesivamente, de una manera van saciando una necesidad y se va transformando en otra superior. ¿Ya? Por eso es que
sacian una necesidad, pero también les surge otra. Entonces, aquí tenemos los recursos básicos, perdón, los recursos, primero, son limitados. Es decir, aquí tenemos la otra cara de la moneda. No habla no de necesidades, sino que de los recursos. Es decir, aquellos instrumentos que nosotros poseemos para satisfacer las necesidades. Si yo voy a comprar a la hora de almuerzo unos completos, ¿cuál es mi recurso que yo necesito? Jóvenes, ¿cuál es el recurso que necesito? Plata. Exactamente, plata, ¿cierto? Por cierto que la cantidad de dinero que usted lleva en el bolsillo es limitada, ¿cierto? Tiene un límite. No puede andar igual que Bill Gates con una carretilla de dinero, ¿cierto? O igual que los traficantes con una casa, una pieza llena de dinero, tampoco. No, son limitados los recursos. Entonces, esta, fíjense también, no es una, es una característica, pero no es absoluta. Esta característica es relativa. Es decir, se tornan escasos o limitados frente a las múltiples necesidades. No es por definición que deban ser escasos, sino porque las necesidades así lo requieran. Es decir, no se va a disponer de una existencia suficiente de recursos como para suplir todos los posibles deseos y necesidades de los individuos. Yo tengo una determinada necesidad y deseos, otro tiene otro, y otro, y otro, y otro. Y por supuesto, esas múltiples necesidades requieren consumo de recursos, y los recursos son escasos. ¿Qué pasa en el verano? Todo el mundo quiere ir a la playa, a bañarse, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa con las playas? Son limitadas. Hay algunas mejores que otras, pero todos quieren ir a la playa mejor. Pero el espacio, el área que ocupan, es limitada. En este caso, los individuos compiten por un recurso escaso, que es el metro cuadrado de playa. Por otro lado, los recursos son versátiles. ¿Qué significa aquello? Que se le puede dar más de un uso posible al recurso que estamos viendo. Por ejemplo, tenemos un terreno. Entonces, en ese terreno, tal como dice ahí, se puede plantar café o se puede construir ahí una planta, ¿cierto? De producción de cualquier cosa. Por eso que es versátil. Pero también los recursos son parcialmente sustituibles. ¿Qué significa eso? Es decir, en determinadas circunstancias, como dice ahí, esos recursos se pueden sustituir. Por ejemplo, en una planta industrial, las tareas podrían realizarse manualmente, pero hoy en día también esas tareas podrían automatizarse, ¿cierto? A través del uso de máquinas. En este caso, porque se habla en economía que se sustituye trabajo por capital. ¿Ya? Así es. Ya vamos a ver que la palabra capital no es un montón de dinero uno arriba del otro. No tiene esa connotación en economía. Ojo con eso. No se vayan a equivocar. ¿Ya? Entonces, siendo los recursos una característica esencial, la primera, es decir, ser limitado frente a múltiples necesidades. Por lo tanto, aquí tenemos algo que el señor Abraham Maslow, este es un sociólogo, y él de alguna manera miraba a los individuos en base a sus necesidades y logró implementar, crear, ¿cierto?, lo que se llama la pirámide de necesidades de Maslow. Es decir, que de algún modo esa pirámide tenía una base en la cual todos los individuos se reflejaban en ella sus máximas necesidades básicas. Y de ahí hacia arriba, las necesidades iban incrementándose. Pero, de alguna manera, esas necesidades podían ser inducidas o provocadas, ya sea por la misma sociedad, o no ser posible satisfacer todas debido a características múltiples. Y las clasificó, ¿ya? Y las ordenó en lo que llamamos una estructura piramidal. ¿Cómo es eso? Veamos. Primero, Maslow dijo,
todos los individuos, su primera necesidad son de orden fisiológico, que le llamamos las necesidades primarias. ¿Y cómo es esto? Bueno, los individuos necesitan alimentación. ¿Sí? Todos. Cual más, cual menos. Necesitamos abrigo, también. Necesitamos respirar. Necesitamos, qué sé yo, todo lo que sea la parte primaria. Se llama necesidades fisiológicas. Pero después los individuos, igual que Robinson Crusoe, necesita protección, necesita seguridad. Pero seguridad ¿contra qué? Entonces dijo más, no, lo que buscan los individuos es una protección contra el daño. Fíjense que la palabra que ocupa es algo genérico, el daño. Ese daño puede ser producto de qué? De una enfermedad, puede ser de una agresión. En fin, lo que buscan los individuos es ciertamente seguridad. Todos, de alguna u otra manera, necesitan sentirse seguros. En una sociedad, para que funcione, necesitan los individuos tener esa particularidad, sentirse seguros. Si no, la cosa no empieza a funcionar y se empieza a disgregar. Pero también los individuos, en un estado mucho más superior a la fisiológica y a la seguridad, buscan también lo que se llama una aceptación social. Ah, pero la aceptación social dice relación con el afecto, la amistad, el amor, la pertenencia. Si ustedes se fijan, esto que está aquí es propio de los individuos y que está en un orden superior a esto que está acá. Claro, la amistad no tiene que ver con la alimentación ni el abrigo, no. Es algo que se da entre individuos. ¿Ya? La seguridad, la protección contra otros individuos podría ser, o contra el medio, que puede ser el frío, el calor, ¿cierto? Aceptación social. Buscan muchas veces pertenecer a algo, buscan pertenecer a un club deportivo, una logia masónica, qué sé yo, a un partido político. En fin, de algún modo buscan cierta pertenencia. Pertenecer a la Universidad de Santiago. Cuando ustedes egresen de la universidad, van a sentir ese grado de pertenencia, aunque ustedes no lo crean. ¿Ya? Y van a decir, muchos de ellos, este es de Los Ángeles. Los otros dicen, este es de la Chile. O otros van a decir, este es ingeniero de la Católica. Y así, una u otra manera, se van a ir sintiendo que pertenecen a algo, tienen una raíz. Pero también, sobre y la parte superior a esto, lo que busca también el individuo es la autoestima. Ah, qué interesante. Es decir, la autoestima tiene relación con el prestigio, el éxito. Claro, por cierto que sí. Cuando el individuo, usted tiene, digamos, pertenece al colegio de ingenieros, ¿no es cierto? Está aceptado ahí, pero es uno más del montón. Pero cuando usted llega y siente que por sus logros ha tenido éxito y es prestigiado en el medio, ya no es así nomás su pertenencia, tiene un cierto sesgo superior que le da ese prestigio y ese éxito. Y finalmente, tiene la autorrealización. Ese ya es el cúmulo del autocumplimiento. Aquí se genera lo que se llama también el poder. ¿Ya? Fíjense, si yo le digo lo siguiente, yo salgo a la calle y le digo, amigo, mañana va a llover. Yo creo que dos personas me miran así, ¿y este loco está tonto? ¿O qué? ¿No es cierto? O digo yo, mire, ¿sabe? Se acerca un cometa que se va a estrellar contra la Tierra. Y me meten al tiro al colegio, ¿cómo se llama? A la casa Orate. Claro. Pero si sale a la calle y el profesor Massa, que es astrónomo, y dice, ¿sabe? Se acerca un cometa y se va a estrellar contra la Tierra. ¿Qué ocurre? ¿A quién le creen? Por cierto que a él.
¿Y por qué? Porque él logró el prestigio y el éxito. Y al mismo tiempo logró el autocumplimiento. Es decir, lo que él dice es como autoridad. Es como si lo dijera Einstein o Max Planck, ¿cierto? Es así la cosa. Fíjense, desde el principio hasta arriba va sufriendo una suerte de escala superior. Y esa escala superior, Maslow la representó por el concepto del poder, que es la pirámide que vamos a ver a continuación. Dice Maslow que lo va a llevar al plano estrictamente económico. En ese caso podemos plantear la siguiente ordenación tentativa para el individuo promedio. Es decir, aquí vamos a mostrar distintos niveles. Cuando estamos hablando acá, son distintos niveles que está logrando el individuo, hasta llegar al último, que es la satisfacción, la necesidad de poder. Este que yo le he hablado de la autorrealización. No es en sí el poder ese de un jerarca, un sátrapa, no tiene nadie que quiere ese poder. Es el poder que da la autoridad de alguien que ha cumplido el prestigio y el éxito. Esa es la cosa. El poder que tiene un líder a veces. El poder que tiene un gran científico, un gran médico. Ese es el poder que tiene. A él se le escucha más que al resto. Entonces, a eso se le llama la necesidad de poder. Lo que no tiene por qué tener una connotación negativa, por cierto. Al contrario, el ser humano es intrínsecamente bueno. Eso es lo que dice Watson, ya, los psicólogos. Por lo tanto, se pretende por medio de las decisiones propias tender a incrementar, y esta es la parte interesante, el bienestar social o comunitario. Eso es lo que se pretende, indudablemente, en el ser humano. Que sus decisiones propias, mediante esta cadena que se está logrando, es lograr llegar al incrementar el bienestar social o comunitario. Entonces, Maslow puso esta pirámide donde están todas las necesidades. Primero están las necesidades básicas: pan, techo, abrigo. Todos los individuos necesitan esto. Después, algunos van a necesitar esto otro. Van a necesitar seguridad, educación, trabajo, afecto, en fin. Acá arriba va a necesitar otra condición que se llama el ocio, actividades espirituales, pertenencia, aceptación, reconocimiento. La pregunta que les voy a hacer ahora: ¿qué es el ocio? Ustedes siempre han hablado en la forma peyorativa, que dicen, este es un ocioso. Tiene que ver con esto, ocio, en el punto de vista económico, ¿es malo o es bueno? ¿Qué es el público? ¿El ocio es malo o es bueno? O pregunta mejor, ¿qué es el ocio? Como el tiempo libre en este caso se ve como mal porque es como un descanso, pero no sé, como medio subjetivo igual en ese sentido. Exacto, porque nosotros nos han metido en la cabeza la palabra ocioso en forma despectiva, ¿no es cierto? Este es un ocioso, o sea, un vago. Claro, pero el ocio desde el punto de vista económico, ¿es malo o es bueno? ¿Es una necesidad o no es una necesidad? Otro, a ver, ¿qué me puede decir? Profe, yo creo que puede depender si una persona ya tiene todas sus otras como cumplimientos, o sea, no tiene ninguna otra necesidad y se puede permitir el tiempo libre de ocio, yo encuentro que está bien. En cambio, Va- si está sacrificando sus otras necesidades por el tiempo libre, no. Ya, bastante cercano. Le pongo lo siguiente, el ejemplo. El ocio también está dentro de las necesidades. Cuando usted va a ver una obra de teatro, eso es ocio. Cuando usted va a ver un, una exposición de arte, eso es ocio. Cuando usted va al cine a ver una película, eso es ocio. ¿Se dan cuenta que no tiene nada relacionado con el aspecto peyorativo del ocioso?
No, es una necesidad del individuo. Cuando usted va a vacaciones, eso es ocio. ¿O acaso no necesitamos los individuos las vacaciones, el tiempo libre? Por cierto que sí. Ahora, es distinta la cuestión, ¿ya? Le voy a poner aquí un gráfico, ¿ya? Si un tipo se pasa la raya, ¿no es cierto? Y viene y dice, ¿sabe? A mí no me gusta lo que usted me está planteando. ¿Y por qué? Sí, porque, mire, hagamos que esto es todo, ¿cierto? Pero a mí me gusta hasta aquí. Eso me gusta trabajar. Yo trabajo aquí, esta parte. Y todo el resto, no, para mí es ocios. ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes? Ocio, 90%. Trabajo, 10%. ¿Qué me dicen de eso? ¿Está bien? Para algunos sería ideal, ¿no es cierto? Porque igual debería depender harto de la situación porque hay gente que, por ejemplo, no necesitan trabajar, como por ejemplo adultos mayores que tienen que vivir de la pensión y no les alcanza y, por ejemplo, tienen que trabajar un porcentaje. Es como, De acuerdo. depende mucho de Sí, la señor. situación de la persona. Por supuesto que sí, depende de cómo nosotros establecemos esto, ¿ya? Pero también podemos tener el otro caso, ¿cierto? Podemos tener este caso así. Este que está aquí, ocio. 5%. Trabajo, va. Ya, este es una R. Trabajo, 95%. Fíjense que nosotros estamos mirando los dos puntos extremos, ¿cierto? Claro, este es un trabajólico. Este otro, podemos decir que abusa del ocio, pero tal vez, tal como usted lo dice, es una persona que ya no necesita trabajar. Claro, ¿cierto? Y trabaja esporádicamente, ¿ya? Para poder suplir un poco alguna necesidad, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver que el ocio no es una palabra peyorativa en sí, desde el punto de vista económico, sino que todo depende del punto como se valorice. ¿Estamos de acuerdo? Pero el ocio, estimado joven, está dentro de lo que se llama las necesidades del ser humano, así como las necesidades espirituales. Claro, hay personas que son creyentes y necesitan ese asunto espiritual. Otros necesitan la pertenencia, pertenecer a algo. Otros buscan que les acepten en algún medio. Otros buscan el reconocimiento, ¿no es cierto? Y finalmente se llega a lo que llamamos el poder, es decir, la autorrealización, que le da poder para poder sus opiniones sean más válidas con respecto a todo el contexto. ¿Ya? ¿Les queda claro, muchachos? ¿Preguntas? Profe, el poder me quedó un poco en duda de lo que significa la pirámide. La Es pirámide como tiene el que ver punto con... máximo. No, exacto, es la autorrealización del ser humano, del individuo. Es decir, si tú eres el ingeniero, pero llegaste a ser el mejor de los ingenieros del país, ¿te das cuenta? Por tanto, tu palabra tiene poder sobre el resto. Lo que tú dices tiene mayor validez que lo que dicen los otros ingenieros. ¿Te das cuenta? Bien.
Para que ustedes sepan, muchachos, aquí en Chile hay un ingeniero que está calladito. Ese hizo, digamos, perfeccionó el sistema de balanceo antisísmico que se pone en los edificios para evitar los sismos. Y ese señor aquí en Chile no está. Está en el extranjero. Y es una autoridad, sobre todo en Japón. Para que ustedes sepan. Quiso dar clase aquí en la universidad. Y no lo dejaron. ¿Saben por qué no? Porque no era doctor. Era ingeniero nomás. Bueno, pelambre ese. Las necesidades materiales, podemos tener distintas necesidades. Ya dijimos una, el ocio, vivienda, comunicación, transporte, seguridad, ropa, alimento, trabajo, salud. Se dan cuenta que son múltiples necesidades y no terminan nunca. Una trae respecto a la otra. Entonces, hay una definición básica. Aquí viene el quid del asunto. Si yo tengo un medio para lograr ese fin y tengo un solo fin, entonces es una situación que no es problemática, puesto que reconocemos la relación entre ambas, ¿cierto? Y con el medio que poseo, puedo satisfacer y lograr el fin que ando buscando. Correcto, ni un problema. Pero cambiemos acá. Supongamos que hay varios medios y hay un solo fin. Supongamos, yo quiero transportarme de su casa a la universidad. ¿Cuántos medios tengo? Bueno, puedo irme en taxi, puedo ir en Uber, puedo irme en el transporte público, ya sea en metro, ya sea en Transantiago, puedo irme en bicicleta, puedo irme en moto, en fin. Tengo varios medios para lograr uno solo, llegar aquí a la universidad. Entonces, se debe tratar de ¿qué cosa? Encontrar el medio más adecuado para el logro del fin. Ah, qué interesante. Es decir, lo que buscamos en este caso, buscamos el medio más eficiente para cada uno de los fines, y también en una situación que no es problemática. No se crea un problema en ese caso. Se dan cuenta que cuando tenemos varios medios, no es problemático. Acá tampoco es problemático. Podemos satisfacer esas necesidades. Y aquí la podemos satisfacer en mejor forma, puesto que logramos aquella que sea más adecuada, eficiente. Si tenemos aquí el problema, yo tengo varios medios y tengo varios fines. Ah, ¿será problema esto? Veamos. Se debe tratar de encontrar entonces el medio más adecuado entre todos estos que están acá para lograr el fin, porque hay muchos acá. Entonces, hallar el medio más eficiente para cada uno de los fines. Entonces aquí es una situación con problemas, porque de alguna manera tenemos que escoger entre todos estos, ¿cierto? Ahí es problemático. Pero cuando tenemos un solo medio, y tenemos varios fines que satisfacer, aquí viene el problema que se llama el problema económico. Porque con un medio no puedo dar satisfacción a todos los fines que se me presentan. Entonces se produce lo que llamamos la escasez. La situación se pone de manifiesto el problema económico, pues el medio se tornará escaso frente a los múltiples fines. Bueno, entonces, ¿qué va a exigir esto? Priorizar. Priorizar significa discriminar, significa escoger. Y al ser escaso el medio, obliga a descartar fines. Ah, qué interesante. O sea, de todos los medios que se me presentan, de alguna manera, usted va a tener que escoger cuál es el mejor. ¿Cierto? Descartar fines. Es decir, sacrificar fines, lo que también es un problema. Esta es en esencia la situación que estudiará la economía. Este es el problema de que queremos satisfacer muchos fines con recursos escasos. Y para eso muchas veces vamos a tener que sacrificar algunos de ellos para darle importancia a aquel fin que se más requiera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Bueno,
Entonces, aquí viene ya redondeando un poco la idea del problema económico y la escasez. Entonces, el problema económico va a tener su relación, su génesis en la escasez. ¿Y por qué surge la escasez? Porque los recursos disponibles son limitados. ¿Y son limitados por qué? Porque no son suficientes. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace la economía frente a esto? De alguna manera estudia todo lo que estamos viendo en base a modelos. No es que pasen por una pasarela unas niñas en traje de baño. No, 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 no. Eso no son modelos. Modelos matemáticos, modelos económicos, que ilustran el problema y las maneras en que la sociedad se organiza para hacerle frente. Y aquí, fíjense lo que pasa con los modelos. Cuando ustedes estudian física, ¿cierto? Y dicen, la caída libre, H igual H sub 6, medio GT cuadrado. A mí cuando me pasaron eso quedé muy feliz, ¿cierto? Y creí a pie juntilla, ¿ya? Y lo recitaba igual que un monje tibetano. Porque creí que ese modelo de caída libre era cierto. Ese modelo, muchachos, ¿es cierto? En condiciones ideales, pero aplicado ¿Cuál es? en nuestra realidad, por ejemplo, que no haya roce. Bien, exactamente. ¿Qué más? La forma del objeto. También, La física correcto. utiliza como partícula en vez de un Muy objeto. bien, don Esteban. Tampoco se toma en cuenta eso. ¿Qué más? No se me ocurre mucho más. Densidad de la atmósfera, Eh, presión, temperatura, humedad, etcétera. ¿No es cierto? claro, Claro. sí, sí. Pero si yo hago caer una bolita de acero desde una altura de 3 metros, sí se me cumple. De 2 metros también se cumple. Distancias cortas sí se me cumple. ¿Ya? Pero distancias largas, y ahí hay que empezar a hilar fino. ¿Ya? No se me cumple siempre. Y ahí hay que ver esas otras variables de que usted me hace alusión. Pero como puede ver, este es un modelo. ¿Ya? Y nosotros estamos inmersos en modelos, muchachos, para que ustedes sepan. El idioma que hablamos, ¿qué es lo que es? ¿Han puesto a pensar que es un modelo de interpretación de la realidad? Por cierto que sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Lo dejé pensando. Cuando yo digo palo, ¿cierto? Usted inmediatamente en su imaginación se forman, y yo le pregunto a todos ustedes, y todos van a tener distintas formas de palo, porque de alguna manera le enseñaron en base a un objeto bien preciso, objeto real, lo que era un palo. Cuando los niños le dijeron, ¿qué es lo que? Este es un palo. Puede ser grande, chico, no sé. Pero ustedes tienen en su mente lo que es un palo, porque lo vieron en la realidad. ¿No es cierto? Claro. Y entonces están dándole una interpretación mediante un modelo que es una palabra a lo que es una realidad de la naturaleza. Pero cuando le digo amor, ¿lo han visto? No. No. Lo han sentido. Cuando le digo miedo, ¿lo han visto? No. Lo han sentido. ¿Cierto? Pero ocuparon una palabra. Y cuando le digo Dios, ¿lo han visto? No. Pero también ocuparon una palabra. Y esa palabra, ¿de qué sale? De un modelo. Con eso le interpretan ustedes a algo inmaterial e intangible. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, eso es para que le quede en la cabeza de que los modelos
no es por afán, sino que estamos inmersos en modelos, muchachos. Somos producto de todos estos modelos. Entonces, el problema económico y la escasez. La sociedad puede ofrecer menos de lo que los individuos desean tener. ¿Y por qué? Porque los recursos son limitados. Tan simple como eso. El pobre y el rico se enfrentan igualmente a la escasez. Muchos me dirán que no. Por cierto que también se enfrenta igualmente a la escasez. El pobre siente la escasez monetaria. Pero el rico, ¿qué puede sentir? La escasez de tiempo. Quizás no puede hacer todo lo que quisiera, porque el tiempo lo limita. Los consumidores sufren de escasez por su limitada renta. ¿Bien? Los trabajadores están restringidos por sus capacidades acumuladas, sus niveles de estudios y horas disponibles. Claro, yo no puedo exigirle a una persona que me trabaje 28 horas, ¿no es cierto? Porque no existen las 28 horas seguidas, existen 24, ¿no? ¿Mm? Las empresas enfrentan la escasez de recursos y también tecnología disponible. Siempre se van a presentar un problema económico relacionado con la escasez. Ese es el quid del asunto de la economía. Si no existiera esta escasez, la economía no existe, muchachos. Y quizás en alguna época, parecía a los viajes a las estrellas, va a ver que sintetizamos cosas, producto de los átomos y qué sé yo, y yo quiero tomarme una bebida, voy a apretar un botón y aprecio la bebida. O aprecio un pollo, una comida, qué sé yo, un sándwich, lo que sea. Sin necesidad de pagar, sino que la he materializado a través de la unión de los átomos. ¿Cierto? Claro, puede ser, y no vamos a necesitar dinero. Y en ese caso tampoco va a haber escasez. ¿Cuándo se va a formar la escasez en ese caso entonces? Cuando la máquina se echa a perder. Y todos quieran ir a comer o satisfacer una necesidad. Bueno, ese es un pelambre. Entonces, hay aquí interrogantes básicas. Ojo con esto. Pregunta, ¿qué y cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Fíjense que aquí cuando digo yo, ¿qué y cuánto producir? Es una pregunta de tipo económica. Porque decide qué necesidad se dedican los recursos escasos. Exactamente. Y cuando digo, ¿cómo producir? Entonces esta es una pregunta técnica. Técnica. ¿Por qué? Porque tengo que buscar qué recursos y tecnologías se emplean en la producción de los bienes. Y la última, ¿para quién producir? Este tiene una connotación de tipo social. Porque de a quién voy a distribuir los bienes producidos. ¿Hacia qué sector de la población? A los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los viejos, los jóvenes, en fin. ¿Cierto? Bien. Entonces, permanentemente se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué cosas son las que más se necesitan? Siempre se pregunta uno eso. Siempre los gobiernos están preguntando eso. ¿Ya? ¿Cómo se efectuará el aprovisionamiento de estas cosas? ¿Qué otras cosas deberán sacrificarse para contar con aquellas que se han elegido? Claro, porque si de todas las cosas que yo he buscado para satisfacer necesidades, tengo que haber sacrificado algo. ¿Cierto? Entonces, todas estas preguntas que plantea el problema económico, que son reales, nace de la situación real de no contar con recursos necesarios. ¿Cierto? Es decir, de alguna manera vamos a tratar de resolverlos en base a las preguntas que nosotros nos hemos hecho. Entonces, lo primero que tenemos nosotros, el problema, es una reorganización. Primero, surgen las necesidades. Entonces, las necesidades vienen de las personas, que se llaman consumidores. Entonces viene lo que llamamos en economía la teoría del consumidor. Estas necesidades buscan cómo satisfacerlas. Entonces, hay un aspecto que se llama el acto de producción, que el agente económico sería el productor. Entonces, hablamos de lo que llamamos en economía la teoría del productor. Ambas están relacionadas, pero este no permanece ajeno a lo que hace este otro. Ambos interactúan en lo que se llama el intercambio. Este intercambio genera lo que llamamos el mercado, en donde se transan
tanto las necesidades como los recursos que se están produciendo. Y aquí viene lo que llamamos una organización de mercado. ¿Ya? Vamos a ver más adelante lo que es, cómo se organiza un mercado, cuando es eficiente, cuando es ineficiente, cuando es ideal, en fin. Cuando es perfecto, cuando es imperfecto. Y por cierto, que este intercambio viene lo que llamamos el consumo final. Está nuevamente en las personas que es el consumidor. Y después viene nuevamente ¿ya? Una retroalimentación y surge otra necesidad y vuelve el mismo ciclo. Y todo esto está en base a lo que la sociedad requiera. Exactamente. Es decir, el conjunto de seres humanos que integramos una cierta organización económica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la ciencia económica? Analizar la conducta de las personas, del ser humano y de la sociedad frente a problemas de satisfacer necesidades con recursos que son limitados. Eso es lo que se busca, el objetivo de la ciencia económica. Fíjese que es simple lo que dice ahí, pero profundo al mismo tiempo, porque aquí hay palabras que no pueden caer en el vacío. Analizar la conducta del hombre, es decir, del ser humano, la conducta de la sociedad. Ambos tienen una conducta. Y esa conducta está relacionada con el problema de satisfacer necesidades frente con los recursos que enfrenta que son escasos. Es decir, fijarse que cada persona, familia, grupo, qué sé yo, tiene necesidades. Y para eso busca medios de subsistencia como alimento, abrigo, salud, vivienda, etc. Además, otras que no están vinculadas a la subsistencia mínima, tales como el descanso, la cultura, el esparcimiento, actividades espirituales y también el deseo de superación. Se dan cuenta que todo aquello se mezcla también. Entonces, la forma de satisfacer estas necesidades, vamos a mirar que hay ciertos elementos que son limitados. Por ejemplo, el ingreso y el tiempo. Los ingresos de los individuos siempre van a ser limitados. Y el tiempo, por cierto, que nos marca. ¿Cierto? No podemos pasarnos bajo cierto régimen de tiempo, porque nos pasa la cuenta. Por tanto, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Adoptar alguna decisión. Pero esa decisión la puede adoptar tanto el individuo en sí como una sociedad. Y para aquello van a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Los valores morales, los valores culturales e históricos, las preferencias políticas, las influencias de otros grupos. Y también hay un efecto de imitación. Los medios de comunicación masivos que promocionan la propaganda, entre otros atributos. ¿Ya? Preguntas, muchachos. He hablado harto. Ahora, pregunten ustedes. No sé si les ha quedado claro, tienen dudas de lo que estamos hablando. Yo entendí todo por lo menos. Ya. Tienen que tener claro lo que es el problema económico. ¿Ya? La escasez. Así de brutal, digamos, es lo que enfrenta la economía, la escasez de recursos escasos, para enfrentar necesidades que son ilimitadas. ¿Ya? Por eso es que no es tan fácil la cosa. Entonces la pregunta, ¿qué producir para satisfacer de manera eficiente las necesidades? Mira qué interesante la pregunta que hace acá. No es solamente preguntarnos qué producir para satisfacer de manera, pero fíjense, la palabra de manera eficiente, no es cosa de llegar y producir nomás. Yo puedo producir cebolla, ¿ya? Pero resulta que las cebollas pueden ser una cebolla chiquitita que no tienen ni un valor. Pero también si las cultivo de buena manera, puedo tener unas cebollas buenas, grandes, ¿cierto? Satisfago las necesidades, pero de algún modo busco satisfacer de manera eficiente. Aquí se debe responder qué cosa será producida
a fin de satisfacer necesidades. Miren lo que dice. ¿Qué cosa será producida? A fin de satisfacer, en otras palabras, ¿en qué se deben invertir los recursos? Esta es la palabra mágica. Pero los recursos escasos. Optándose por aquella cosa o bien que proporciona una mayor bienestar presente. Y eso lo vamos a analizar con la teoría del consumidor. Mire qué interesante esto, ¿ya? Primero que nada, buscamos satisfacer necesidades. Pero para satisfacer necesidades buscamos recursos. Sabemos que los recursos son escasos. Pero frente a aquello, buscamos que el individuo, cuando satisface una necesidad, le produce un bienestar. Esa es la cosa. Entonces lo que se busca es que al individuo le proporcione el mayor bienestar. Claro. Yo me puedo presentar en una silla, ¿no es cierto? Pero si la silla es dura, qué sé yo, no me produce mayor bienestar. Si me siento en una silla bastante buena, ergonómica, en fin, ¿no es cierto? Aquella me produciría mayor bienestar. ¿Ya? Y eso lo miramos bajo el punto de vista de la teoría del consumidor, es decir, la conducta que vamos a tener nosotros de los consumidores. Ahora, la pregunta que viene a continuación, ¿cómo producir el bien antes de identificado? Es decir, si ya tenemos nosotros claro lo que necesitamos, ¿cómo producimos ese bien? Entonces, aquí buscamos el mejor recurso, es decir, vamos a considerar que los recursos, la tecnología, se tiene que identificar el método más eficiente, pero en economía no es aquel que así eficiente tiene que relación con el menor costo. Ese es el más eficiente. Es decir, aquel que me cuesta menos en dinero producirlo, para llevar a cabo la producción del bien. También se debe determinar el modo en el cual se combinan los recursos. Y todo eso lo vamos a ver en la teoría del productor. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos en la teoría del consumidor para satisfacer necesidades es que el individuo le proporcione la mayor bienestar posible. Cuando hablamos de la teoría del productor, buscamos que los recursos se empleen de la manera más eficiente, es decir, que tengan el menor costo. Ahora, la pregunta que viene a continuación, ¿cómo se van a distribuir los bienes en la sociedad? ¿A quién serán destinados el bien o servicio? ¿A los jóvenes, a los mayores, en fin? Entonces aquí viene el problema de cómo vamos a distribuir esa producción dentro de la sociedad. Aquí la ciencia económica no siempre tiene respuesta, ojo, ¿ya? Ya que se trata de un problema sociopolítico, además moral, y que se analiza bajo el tópico de organización de mercado. Entonces, fíjense las interrogantes que podemos tener asociadas a esto. Primero, ¿cuánto producir? Claro, el cuánto producir va a estar limitado por los recursos y el mercado. Por cierto, los recursos son los instrumentos de que yo me valgo, los recursos para poder producir algo, pero también el mercado que me solicita aquello, es decir, los agentes económicos que me quieran consumir aquello. Si yo instalo, ¿ya? Supongamos una zapatería, ¿ya? Y tengo las mejores máquinas para fabricar zapatos de manera eficiente, un buen costo, pero resulta que me instalo en una calle en la cual no anda nadie, el mercado que se me produce ahí es bastante pobre, ¿no es cierto? Y va a pasar mucho tiempo hasta que yo me haga conocido. Y quizás cuando logre aquello, quizás va a haber otra persona que me está haciendo la competencia, ¿cierto? Lo otro, ¿cuánto producir? La pregunta es bien clara. ¿Cuánto producir? Se relaciona con producir todo hoy y nada mañana. Claro, podemos echar toda la carne a la parrilla, ¿no es cierto? Y nada mañana. La pregunta otra, ¿cuándo consumir? ¿Cuándo vamos a consumir aquello? Es decir, consumir todo hoy y no ahorrar. Buena pregunta también, ¿no es cierto? Bueno. Entonces,
Cualquier solución que se dé al interrogante, siempre el problema va a seguir siendo uno solo. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo asignar recursos escasos de la manera más eficiente con el objeto de satisfacer múltiples variables y jerarquizables necesidades? Esta es la definición de economía. Del problema económico. Perdón, del problema económico. Esta es la definición del problema económico. ¿Cómo asignar recursos escasos de la manera más eficiente con el objeto de satisfacer las múltiples variables y jerarquizables necesidades? ¿Qué le vaya dando? Entonces aquí encontramos algo que nosotros lo vamos a definir como el llamado costo de oportunidad. El costo de oportunidad se va a dar siempre en una situación de escasez, ojo, en la cual nosotros vamos a hacer una elección para renunciar a algo para obtener algo distinto. Veamos. Cuando ustedes desean, suponte, tengan ustedes 1.000 pesos, ¿cierto? Y quieren gastarlo, ya sea en helado, ya sea en un completo, ya sea en dulce o cualquier otra cosa. Entonces, en ese caso, el dinero es el escaso. Ese es el medio escaso. Por tanto, de alguna manera ustedes si compran una bebida, están renunciando a otra cosa, quizá al helado. Si compran el helado, están renunciando a la bebida. Si compran un sándwich, están renunciando quizá a un completo. En fin, de una u otra manera usted jerarquiza esa situación de escasez, renunciando a algo para hacer algo distinto. Eso se llama costo de oportunidad. ¿Cierto? Entonces, el costo de oportunidad de cualquier acción que se elige es la alternativa desaprovechada del mayor valor que uno le asigna a aquello. ¿Ya? Vale decir, supongamos un ejemplo, si la clase de economía es a las 8 de la mañana del día viernes, entonces tenemos un estudiante que tiene que elegir entre qué: asistir a clase, quedarse en cama durmiendo o ir a trotar con la vecina. Entonces, no puede ir a clase y quedarse en cama y trotar al mismo tiempo. No puede hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Por tanto, de alguna manera tiene que sacrificar algo. Y ahí se genera el costo de oportunidad. Entonces, el costo de oportunidad de asistir a clases es su segunda mejor alternativa, ¿cierto? Si suponemos que prefiere quedarse en cama durmiendo en lugar de trotar, entonces su segunda mejor alternativa sería dormir. Es decir, para el dormilón, ese es su mejor costo de oportunidad. Es lo que más valoriza. Y por ende, ese sería su costo de oportunidad. ¿Queda claro? Entonces, el problema económico lo enfrentamos de dos maneras. Tenemos la escasez por un lado, que surge de las necesidades que son ilimitadas y de los recursos que son limitados. Ante estas dos antítesis que tenemos acá, surge la escasez. Y la escasez hace que los individuos elijan. De alguna manera segmenten esto, discriminen esto, pero para eso van a priorizar necesidades. Y necesidades que les lleva a asignar recursos, pero al mismo tiempo también tomar decisiones. Cuando toma decisiones, se genera el costo de oportunidad. Puede también asignar recursos y tomar decisiones y generar un costo de oportunidad. O priorizar necesidades y eso también genera costo de oportunidad. ¿Cierto? Ahí está el problema económico con elementos cruzados. Y aquí vienen los 10 mandamientos, perdón, los 10 principios de la economía. ¿Ya? Que en cierto modo es un resumen de lo que estábamos viendo antes. Primero, ¿cómo toman decisiones los individuos? Los individuos se enfrentan a disyuntiva, cierto. El costo de una cosa es aquello que debemos renunciar para conseguirla, cierto, que es el costo de oportunidad. Es el segundo principio. El tercer principio dice que las personas racionales piensen en términos marginales. Ay, ¿qué significa esto, muchachos? Fíjense que aquí hay dos palabras raras. No sé si las tomaron en cuenta o no, o pasaron de largo. No habla de las personas racionales. ¿A qué se refieren eso? ¿Son aquellas que tienen un alto coeficiente intelectual? ¿Es así? Muchachos. No, son los que racionan
los recursos, como que los contabilizan, no sé cuál es la palabra, pero Bien, racionar los recursos, no racionar de razón de ser humano. bien, Ana. Pero, mira, en economía cuando hablamos de personas racionales, son aquellos individuos que tienen la capacidad de elegir. Por eso se llaman racionales. Pero eligen en base a sus necesidades, a sus necesidades. ¿Cierto? Y jerarquizan sus necesidades. Pues sean personas racionales. No es que sean más inteligentes o menos inteligentes, no. Que tienen la capacidad de escoger. Es decir, ante una cierta situación de tipo económico, ellas no quedan paralizadas, sino que tienen la capacidad de escoger. Ahora, otro es que piensen en términos marginales. Marginales significa que va de uno a uno, es decir, un paso da a continuación al siguiente. A ver, pongo un ejemplo en términos marginales. Resulta que ustedes tienen una prueba de esas pelúas un día lunes, ¿cierto? Esas que da cada miedo. Ecuaciones diferenciales, supongamos. Ya. Entonces, resulta que ustedes se ponen a estudiar el día sábado. Pero dicen, no, hoy día sábado tengo un carrete de miedo. ¿Y qué hacen? Tienen dos opciones. O van al carrete y no estudian, o se quedan estudiando y no van al carrete. ¿Es así la cosa, blanco y negro? No. Indudablemente dicen, a ver, no, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a estudiar de tantas horas que tengo disponible, yo voy a estudiar tantas horas. Y el resto de las horas yo voy a dejarla para ir al carrete mismo. Y el otro día yo voy a emplear más tiempo para poder seguir estudiando. Es decir, de algún modo, piensa en términos marginales. Busca la situación en el margen del éxito. A eso se refiere. ¿Entendieron? Lo otro, el cuarto principio, este es muy interesante. Los individuos responden siempre a los incentivos. Por cierto que sí. Siempre un individuo busca incentivos y los motiva y los mueve. ¿Ustedes están estudiando ingeniería por qué, muchachos? ¿Porque van a ir a dormir bajo un puente cuando terminen? ¿Van a ir a pedir limosna ahí a la Alameda? No, ¿no es cierto? Creo que hay un incentivo para esto, porque de lo contrario no estarían padeciendo, ¿ya? Esto que tienen que estudiar, qué sé yo, sacrificarse, hinchar los sesos en la cabeza, padecer todas esas cosas, ¿no es cierto? Que parecieran cosas de un masoquista. ¿Pero por qué lo hacen? Porque hay un incentivo muy fuerte detrás de todo ello. Hay una motivación que según la cadena de Maslow, ustedes sienten cierta pertenencia, cierto deseo de superación. ¿Cierto? Bueno, los individuos siempre te responden a incentivos. Si hay una oferta, los individuos ténganlo por seguro que van a correr a comprarla. Si hay un partido de fútbol muy importante, los individuos como sea van a ir a mirar el partido. No van a ir a chutar la pelota, no, van a ir a mirar, sentarse ahí y mirar cómo corren los otros. Siempre va a haber incentivos para todo. ¿Cierto? Interesante. Pero fíjense que los 4 primeros principios es de orden individual. Nos hablan del comportamiento que tienen los individuos en sí. Ahora, fíjense y cómo, digamos, el medio, ¿ya? Para poder satisfacer las necesidades, ellos se amoldan a aquello. La quinta, sexta y séptima nos habla de cómo interactúan los individuos. Nos dice aquí que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Sí, por cierto que sí. Siempre el comercio de alguna u otra manera nos ha mejorado el bienestar, nos ha mejorado la vida. Si estuviéramos nosotros en el siglo XV o XIV,
Si usted quiere sentarse, tendría que fabricar como sea, con palos, qué sé yo, algo para sentarse. Hasta 60 años atrás, aquí en Chile, yo me acuerdo que mi abuela se levantaba temprano, ¿ya?, y fabricaba pan. En la mañana, temprano. ¿Quién hace eso hoy día? Nadie. Hay alguien que lo hace y nos vende a nosotros. Ese comercio que se produjo ante las necesidades de ese consumo de pan, de alguna manera nos ha aliviado la vida. Ahora ya no fabricamos con unas pieles nosotros, unos abrigos, ¿cierto? No, vamos y compramos una camisa, un pantalón y qué sé yo. Ya no nos envolvemos con cuero los pies a modo de zapato. No, vamos y compramos zapatos o zapatillas. Entonces, ese comercio siempre va a mejorar el bienestar de todo el mundo. Ya después vamos a hablar acerca del comercio y el mercado. Fíjense que también los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Sí, los mercados de una u otra manera buscan mecanismos para organizar la actividad económica. ¿Por qué? Porque existe lo que llamamos la competencia. Y entre ellos, de algún modo, la organización se da. ¿Ya? Y la otra, el séptimo, viene que el Estado, eso que algunos se posternan, ¿ya?, ante ello, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Sí, cuando hay situaciones en las cuales el mercado se torna imperfecto, porque estamos constituidos por seres humanos que no somos perfectos. ¿Ya? Entonces, cuando se distorsiona a veces el problema económico, el Estado puede meter mano y a veces mejorar los resultados. Fíjense, si tenemos casos, pongamos, de monopolio, el Estado puede emitir leyes que regulan aquello, como existe hoy en día. Después vamos a hablar acerca de eso. Y finalmente, el octavo, noveno y décimo nos habla cómo funciona la economía en su conjunto. Ah, qué interesante. Es decir, aquí interactuamos, aquí están los individuos desde el punto de vista individual, cada uno de ellos, ¿no es cierto? Acá cómo interactúan entre ellos y cómo se organizan. Y acá, esa organización que surge la llamada economía en su conjunto. Es decir, de algún modo, hacemos nosotros valer un concepto que se llama el nivel de vida de un país. El nivel de vida va a depender de su capacidad para producir bienes y servicios. Claro. Si tenemos un país, ¿cierto?, que vive todavía bajo el arado artesanal, ¿cierto?, por supuesto que el nivel de vida de esos individuos en la agricultura va a ser muy pequeño con respecto a alguien que tiene mecanizada la economía, desde el punto de vista agrícola. Lo otro, es que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Por cierto que sí. Eso se llama inflación. La inflación es la desvalorización de la moneda. ¿Ya? Muchas veces se pensaba que esto de subir los precios o de imprimir dinero producía mayor riqueza. Y se dio a la vuelta al poco tiempo de que eso no ocurría así. ¿Ya? Mientras más dinero hay circulando en la economía, más se desvaloriza. ¿Ya? Y eso ocurrió siempre. Entonces hay que llevar siempre un equilibrio en las cosas. Eso lo vamos a ver en macroeconomía. La sociedad siempre se va a enfrentar a una disyuntiva entre el corto plazo y el largo plazo. Pero más bien dicho, en el corto plazo. En el corto plazo va a haber una disyuntiva entre inflación y desempleo que se le llama la curva de Philip. ¿Ya? La curva de Philip tenía que ver con una curva que era parecido a esto. O sea, es así. Entonces tenemos nosotros aquí inflación, que es la tasa de inflación, y aquí tenemos el desempleo. Entonces, esto ocurrió en los años 40 aproximadamente, y afectó mucho a los países, sobre todo los latinoamericanos, que creían en pie juntillas esta teoría. ¿Qué decía? Decía que mientras menos desempleo hay,
ocurría que había más inflación. Y viceversa. Cuando yo disminuí la inflación, ¿ya? ¿Qué ocurría? Que aumentaba el desempleo. Entonces, aquí estamos metidos en un zapato chino. ¿Para qué lado me voy? Entonces, por lo general, lo que hacían los países latinoamericanos, decían, ya no importa, que haya harta inflación nomás, total, yo voy a tener menos desempleo. Claro, hay más gente trabajando. Estos otros no, pues algunos decían, no, ¿sabe qué? Yo me voy a situar aquí. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener poca inflación, pero voy a tener gran desempleo, pero no importa. Yo tengo la economía afirmada. En cambio, los países altamente industrializados se situaban aquí en este centro, en la cual tenían un cierto equilibrio entre inflación y desempleo. Y estaban en este pequeño margen. ¿Ya? Y aquí nos pasaba la cuenta, ¿ya? Como economía y como problemas sociales que ocurrían. ¿Ya? Aquí, bueno, eso lo vamos a hablar cuando llamamos la curva de Philip. ¿Ya? Y eso se da, es válida esta curva solamente en el corto plazo, no en el largo plazo. Ese es el problema que tiene la curva de Philip. Entonces, dentro de los 10 principios de la economía, tenemos cómo toman decisiones los individuos. Ahí tenemos el primer principio, es decir, nos enfrentamos a disyuntivas, tal como vimos anteriormente, entre equidad y eficiencia. Y ahí tenemos las disyuntivas. ¿Ya? Lo mismo que estamos repitiendo anteriormente, lo estamos repitiendo acá. En el segundo principio es cómo toman decisiones los individuos, ¿cierto? ¿Qué elijo? ¿Ya? Una cosa u otra. ¿Ya? El costo de oportunidad. El tercer principio viene hablando de los beneficios, los cambios marginales. Son pequeños ajustes adicionales a un plan de acción que ya existía, ¿cierto? Los ajustes que realizamos en los bordes que hacemos una hora a más de estudio o ver una hora más de televisión. No, nunca se ve en blanco y negro, todo o nada, ¿cierto? Siempre lo vemos en tonos grises. Entonces aquí surgen dos conceptos, uno se llama el beneficio marginal y otro se llama el beneficio marginal decreciente, ¿ya? Y el costo marginal. Diga, don Nicolás. No, profesor, es que no tiene que ver con la clase. Solo vengo a decir, profe, que con permiso me voy a retirar porque tengo una clase en unos minutos. Ah, son las 16:59, ya. Muchachos, ya. Yo les pido, ya, como ya que ya hemos hablado de lo mayormente de lo que es la clase en sí, lean estos últimos capítulos que quedan. Es redundar un poco lo que yo les he dicho, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, son como 6, 7, ¿cierto? Y por favor, léanlas. Yo creo que con lo que les he expresado anteriormente, bien pueden ustedes sacar bastantes conclusiones y entenderlo, ¿ya? Entonces, ya como dio la hora, dejamos esto hasta aquí, ¿ya? Y procedo a despedirme de ustedes, ¿ya? Nos estaríamos viendo el próximo viernes y deseo que se cuiden harto, ¿ya? Eso es, pues, estimados jóvenes. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, Profe, que gracias. esté bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Hasta luego, tío. Que vaya Chao, bien. profe, gracias.